Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a empezar la lección número 4, que son las aplicaciones de la semejanza y triángulos semejantes. En pocas palabras, es para que utilizamos las razones, que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases que hemos recibido. Entonces vamos a dar inicio a la lección 4. Vamos a empezar con el tema 4.1, distancia entre dos puntos de un mapa. Y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Yo les voy a mostrar una imagen en la pantalla para mirar el problema inicial y es el siguiente. Nos dice, Ana señala dos puntos sobre un mapa de San Salvador y mide con una regla la distancia entre ellos, obteniendo como resultado 6 centímetros. Si el mapa se encuentra a una escala numérica de 1 con razón de 50.000, ¿cuál es la distancia real entre los dos lugares señalados? Eso es lo que nos pide nuestro problema inicial y ahorita lo vamos a trabajar de manera ya práctica en nuestra pizarra y de qué manera nosotros podemos encontrar ese valor real y qué es lo que utiliza generalmente las personas que miden distancias en los mapas. Entonces vamos a empezar con la solución. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que al medir en la regla los dos puntos, la regla me marca 6 centímetros. Y la escala del mapa me dice que es 1 entre 50.000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? La pregunta que nos hacen, ¿cuál es la distancia real entre los dos puntos señalados o los dos lugares señalados? Entonces, nosotros lo vamos a trabajar como lo hemos hecho. Vamos a denotar que X es lo que nosotros vamos a encontrar, que es la distancia real. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Los datos que me dan primero son 6 entre lo que yo necesito encontrar y eso va a ser igual a la escala que me da nuestro mapa, que es 1 sobre 50.000. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Solo despejar el valor de X, que es lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Entonces lo vamos a hacer. Quedaría 6, este lo subimos, me queda 50.000. Y eso va a ser igual, este por este, entonces me queda 1 multiplicado X. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una ecuación de esta, este pasa a multiplicar y este pasa a multiplicar y de esa manera podemos encontrar más fácilmente el valor de nuestra X. Entonces aquí ya sabemos que 1 por X me queda X y aquí 6 por 5 es 30, sería 300.000. Eso va a ser igual a X. De esta manera nosotros podemos encontrar el valor real y entonces la distancia entre el monumento del Divino Salvador del mundo y la Universidad de San Salvador es equivalente a 300.000 centímetros, porque aquí estamos trabajando con centímetros, ¿cierto? Entonces, nosotros lo podemos pasar en las escalas. 300.000 centímetros es como si nosotros tuviéramos equivalente a 3 kilómetros. Al hacer la división, nosotros podemos saber que cuántos centímetros tiene un kilómetro y de esa manera usted llega a el resultado que la distancia real entre el Monumento del Salvador del Mundo y la Universidad Nacional es, usted lo puede marcar en centímetros, que es lo que nos habían dado, o lo puede marcar en kilómetros, que es lo más fácil. ¿Por qué?
porque es la distancia que uno utiliza comúnmente en las direcciones cuando usted va en un mapa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Escucho, muchachos. ¿Me escuchan ustedes a mí? Yo no los escucho. Señor, ¿podría dar otro ejemplo? Vamos a hacer entonces, si quieren, el que está ahí que les queda a ustedes de tarea. No sé si lo pueden ver ahí en la página haga de cuenta, solo voy a cambiar los datos porque en todos los ejemplos es la misma situación. A ustedes les dan un mapa y les dicen que lo que miden con la regla va a ser, por ejemplo, 8 centímetros. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Entonces le dicen que los datos, que lo que usted midió en el mapa son 8 centímetros, que la escala del mapa que a usted le dan, porque siempre le van a dar ese dato, puede ser 60,000. Entonces esta es la escala que le da el mapa. Esta es la distancia, la medida de la regla. Así pongámoslo mejor. Y a usted le dicen que tienen que encontrar el valor real o la distancia real equivalente a esta escala que a ustedes les dan. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Siempre va a ir primero la medida que ustedes tienen de la regla, que en este caso serían 8 centímetros, entre lo que ustedes van a encontrar. Y eso va a ser igual a la escala que usted le dan, que es la razón, que va a ser 1 entre 60,000. Ahora bien, si nosotros queremos despejar X. Señor. Sí, dígame. Pero en el primer ejemplo no me dan así la escala, sino que kilómetros. ¿Ah? En el primer ejercicio que nos ha dado no me dan escala, sino que kilómetros. Pues sí, entonces los kilómetros, ¿a cuántos centímetros equivalen? A ver, ahí ustedes solo tienen que hacer la conversión. Un kilómetro, ¿cuántos centímetros tiene? Eso lo vimos en las escalas de conversión, acuérdese. Un kilómetro es equivalente a ¿cuántos centímetros? A ver. ¿Mm? Bueno. 1000 centímetros, señor. ¿Ah? Vamos a ver. A 1000 centímetros. Exacto, vamos a ver. De aquí para acá son 10, 100, 1000. A ver, ¿cuánto es? 10,000 o cuánto. Un kilómetro tiene 1000. Hágale. Un kilómetro tiene ¿cuántos metros? Tiene 1000 metros. ¿Cierto? Pero a mí me lo están pidiendo en centímetros. Entonces, si fuera centímetros, ¿cuántos tiene? Para usted poderlo convertir. Aquí está la escala. Acuérdese que de acá, en cada espacio, nosotros tenemos 10. ¿Cierto? Ahí está. Un metro tiene 1000 milímetros. Un metro tiene ¿cuántos centímetros? 100. Ahí está, 10 por 10, 100. Ahora me están preguntando, porque ahí se los dieron en kilómetros, me están preguntando cuántos kilómetros equivalen
un kilómetro, ¿cuántos centímetros tiene? Si aquí son 1000, aquí sería 100.000 centímetros. 100.000 centímetros. Ahí está. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, si a mí me piden eso, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Pasar los kilómetros Exacto. a Pasar los centímetros. kilómetros ¿a qué? A centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Hacemos la escala. Aquí está. Si a mí me dicen, ese es el ejercicio, ¿a qué escala se encuentra elaborado el siguiente mapa de El Salvador? Si la distancia real entre Santa Ana y San Salvador es de 48 kilómetros y el segmento trazado sobre el mapa mide 1.5 centímetros. Entonces, ¿a mí qué me están pidiendo ahí? A ver. La escala. La escala. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todo lo contrario. A mí me están pidiendo esto, ¿cierto? Y ya me dan esto. Entonces, a mí me dan, ¿cuánto me dan? 1 es 1.5 centímetros, ¿cierto? ¿Y qué más me dan? ¿Qué me dan ahí? ¿Qué me dan? Kilómetros. Mi X, que en este caso, si yo lo voy a convertir, ¿en qué? En centímetros para que me queden lo mismo, ¿cuánto me queda ahí? ¿Quedaría cuánto? A ver. Quedarían 48 y como son 100.000, serían 5 ceros, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer, voy a borrarlo aquí para poder continuar. Este es el ejercicio que ustedes tenían que hacer de tarea. Como ustedes ven, aquí hay un decimal. Entonces, para quitar ese decimal, yo multiplico por 10. Entonces, aquí en este caso me va a quedar así. Me va a quedar 15, ¿cierto? Centímetros. Y como lo multipliqué por 10, aquí me va a quedar y se va a agregar un 0 más. Entonces, aquí me va a quedar 48, 0, 0. Serían 6 ceros. Ahora bien, yo ahorita tengo que encontrar de qué manera la razón y yo de pronto lo puedo simplificar. Al simplificar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuántas veces esos 15 centímetros caben en 48.000 centímetros? Porque como estamos creando una razón y aquí yo tengo que encontrar esa razón. Entonces la escala del mapa, ¿cómo me puede quedar? A ver. Lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Si nosotros tenemos aquí uno, que es la razón, y esto es lo que yo quiero encontrar, ¿cómo me va a quedar? A ver, porque es lo que estamos encontrando. Lo contrario. Señor, no se le escucha. Perdón. Bueno, entonces aquí nosotros ya tenemos, yo para que sea más fácil lo que hice fue que multipliqué por 10 para que no fuera decimal. Entonces lo convertí en entero. Al multiplicarlo por 10, aquí me quedan 15 centímetros y aquí me quedan 48 millones. Ahora bien, a mí me están pidiendo que yo tengo que encontrar la escala del mapa, que en sí es lo que yo tengo aquí. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo.
Como yo tengo que despejar el valor de X, se pasa así. X pasa aquí. Y esto va a ser igual a este por este. Entonces me queda 48 millones, perdón, entre 15. Y al hacer esta operación en mi calculadora, eso me da 3.200.000. Entonces, al hacer esto, mi escala me queda 1, así. Si yo lo quiero pasar, si yo lo quiero pasar otra vez como estaba aquí, lo único que tengo que hacer es quitarle un 0, porque como ustedes saben, yo aquí utilicé, como había decimal, yo lo convertí en entero. Entonces, te puede quedar así. 3, así. Entonces, usted puede dejar la respuesta de las dos maneras, dependiendo, porque aquí ustedes ven que hay un decimal. Aquí ya está en entero. Y de esa manera ustedes pueden encontrar la razón. Entonces, la escala del mapa es 1 sobre 3.200.000. ¿Así? Eso es toda la respuesta. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es depende de lo que le pregunten. En el primer ejercicio que hicimos, teníamos que encontrar la distancia real, que es esta. Pero ahora me estaban pidiendo que yo tenía que encontrar la razón, que en este caso es la escala que va a tener el mapa para yo poder interpretar los datos. Ahora, si yo lo dejo así como lo trabajamos en números enteros, el resultado sería 3.200.000. 1 entre 3.200.000. Pero si yo lo hubiera trabajado 1.5, yo tengo que quitarle un 0. ¿Por qué? Porque al dividirlo entre 10, quito un 0, entonces me hubiera quedado así. Así me hubiera quedado. Pero la respuesta está bien, dejándola así en millones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o Señor, todo ¿verdad? está bien. ¿Verdad que la respuesta está en centímetros, señor? Sí, en estos momentos la respuesta está en centímetros, porque todo lo hemos trabajado en centímetros. Ya si usted lo quiere pasar a kilómetros, ya usted sabe que, ¿qué tiene que hacer ahí? Lo tienen que dividir por ¿cuánto? Lo tendría que dividir por 100.000. Entonces a usted ahí le quedaría una respuesta de 1 sobre 3.2 kilómetros. Porque aquí la respuesta está en centímetros. 3.200.000 centímetros. Pero ustedes saben que cuando trabajamos las razones, no es necesario ponerle ¿qué? Las unidades de medida. Pero así puede ser, dependiendo de lo que usted le pidan, pero aquí todo está trabajado en centímetros. Por eso fue que en el momento de hacer la equivalencia lo pasamos todo a centímetros, aunque nos lo dieron en kilómetros. ¿Alguna otra duda? El siguiente ejercicio es igual, ¿verdad, señor? Es igualito, es igualito. Todos son igualitos. De Santillana no les puse porque ahí no hay ejercicio sobre esto. Solamente les puse de ahí del ESMATE. ¿Puedo continuar con el otro tema? ¿O hay alguna otra duda? No, señor, puede continuar. Listo, pues.
Bueno, el siguiente tema es el 4.2, área de polígonos semejantes. En estos momentos yo les voy a mostrar una imagen en la pantalla. Ahí nosotros encontramos dos triángulos y dice el problema inicial. Los triángulos ABC y DEF son semejantes en razón 1, 3. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cuál es la fórmula de área. Ustedes saben que el área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura entre 2. Y a nosotros aquí nos están pidiendo cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahorita? Ahorita nosotros vamos a ver el área del triángulo ABC y vamos a hacerlo por los segmentos. Me dicen la base por la altura. Entonces, vamos a empezar con el triángulo ABC. Entonces, a mí me dicen que el triángulo ABC y tengo que pasar la fórmula de la base por la altura. Ya ustedes saben que la base está formada por el segmento BC y la altura está formada por el segmento BA entre 2. Entonces lo vamos a poner, yo lo voy a poner aquí azulito. Entonces me queda BC, que es la base, por la altura que es BA o AB, entre 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el triángulo. Con el triángulo DEF. DEF. Y aquí nos dice que la base va a ser igual a EF, el segmento EF, y la altura que está dada por DE. Entre 2. Ahora bien, si nosotros queremos sacar la razón, nosotros tenemos que empezar a trabajar utilizando lo que nosotros tenemos aquí. ¿Y cómo va a quedar esto? Muy sencillo. Me va a quedar A, B, C entre D, E, F va a ser igual a tener BC, AB entre 2 entre EF, DE entre 2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Después de eso, ¿cómo nos va a quedar la siguiente condición? ¿Qué significa esto aquí? Vamos a trabajar y me va a quedar BC por AB entre EF y DE. Después, y esto va a ser igual a que nosotros tuviéramos BC entre EF, que es lo que nosotros hemos estado trabajando, y AB sobre DE. Entonces, No se ve porque habían puesto un cuadro negro. sí, lo que pasa es que apareció lo del tiempo,
perdón. Entonces, aquí ya nosotros lo tenemos. Y por hipótesis, nosotros sabemos que BC entre EF es igual a 1/3, porque a nosotros nos dieron la razón en el problema, ¿se acuerdan? Los triángulos ABC y DF son semejantes a la razón 1/3. Entonces nos dicen que BC entre EF va a ser igual a 1/3 y que AB y entre DE va a ser igual a 1/3. Entonces esto se sustituye. Lo vamos a hacer aquí. Porque a nosotros al principio nos dijeron que esto equivalía a 1/3 y esto equivalía a 1/3. Entonces lo vamos a sustituir. Entonces aquí me queda 1/3 multiplicado por 1/3. Al hacer la operación, eso va a ser igual a 1/3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la razón entre las áreas de estos dos triángulos va a ser igual a ¿cuánto? A 1/9. Y de esa manera encontramos la razón. No sé si tienen alguna duda o todo está tranquilo. Y nosotros sabemos que es semejante. Es lo mismo que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Lo único que es diferente aquí es que ya trabajamos con el área del triángulo, donde nos dicen la base por la altura entre 2. Al hacer la relación de los dos triángulos, llegamos a este punto, a lo que siempre hacemos, que por ejemplo BC en razón de EF, que es lo que nosotros trabajamos con los dos triángulos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o si todo está claro. Los escucho. Por ejemplo, el ejercicio número 1 está muy sencillo. Dice, la razón entre dos triángulos semejantes es 2,3 o 2/3. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Ya usted va a salir. Si son dos triángulos semejantes, ya usted sabe que lo único que usted tiene que hacer cuando le dan ya la razón es que elevarla al cuadrado. Entonces, si era 2, aquí me dice el ejercicio 2/3, solo lo eleva al cuadrado. ¿Y aquí cuánto te va a quedar? 4/9 y esta sería la razón. Todo esto es un procedimiento para ustedes saber que siempre que a ustedes le den dos triángulos semejantes con una razón y le pidan la razón de sus áreas, lo único que usted tiene que hacer que es elevar la razón al cuadrado e inmediatamente encuentra la respuesta. Todo esto es el procedimiento para poder llegar a esta fórmula. No sé si les queda claro. Los escucho. Señor, El segundo ejercicio es como el que acaba de hacer ahorita, ¿verdad, señor? Sí, es de lo mismo. ¿Cabal? ¿Verdad que si no nos, Sí. señor, Igual. si no nos dan la razón, ¿verdad Vaya. que siempre va Dice, a el ser triángulo un ABC tercio? son los puntos medios de las rectas tal. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y DEF? ¿Ustedes qué dicen? Si a ustedes les dan los puntos medios, ¿cuál es la razón del punto medio? A ver. 1.2. Exacto, 1/2, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer ustedes? A ver. Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, sí, es igual. Ahí ustedes tienen que saber que siempre que son los puntos medios, siempre es 1/2. ¿Se acuerda que ya lo hemos trabajado? ¿Alguna otra duda? ¿O todo está bien? Solo cuando sean los puntos medios va a ser 1/2, ¿verdad, señor? Sí, porque acuérdense que es la mitad de la línea real.
Entonces, de la 1 que es entera, la otra es la mitad o es 2 veces la primera. Por eso siempre se trabaja la razón de esa manera. Por ejemplo, si a mí me están diciendo la razón de ABC, ABC es entero, ¿cierto? Y el DF es ¿qué? 2 veces ¿qué? 2 veces el primero. Entonces, ¿la razón cuál es? ¿1 medio o 2 sobre 1? Un medio. Un medio. Miren y verá lo que está pasando ahí. Mire el triángulo ACB en el ejercicio y si ustedes se dan cuenta, el triángulo de adentro es que 2 veces el primero en razón. Entonces significa que ¿qué? Que la razón es 2 sobre 1 porque es 2 veces el primer triángulo que es ABC es 2 veces el primero. Entonces sería 2 veces entre 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me queda la razón ahí? Ya se las hice. A ver. ¿Ah? Fíjense. 4 sobre 1. 4 sobre 1. Entonces, ahí le queda 4. Ya esa sería la respuesta. Porque ustedes acuérdense que aquí me dieron un triángulo grande. Me dieron un triángulo grande. Y aquí adentro le metieron uno chiquito. Cuando se le dan el chiquito es 1 sobre 2. Pero cuando es el grande sería 2 sobre 1. ¿Qué significa? Para yo encontrar el área, mi razón sería 2 elevado al cuadrado. Eso sería igual a 4. ¿Ya? Sí, señor. ¿Ya vio? Señor, gracias. Listo, pues. Ahí está. Ya les hice la tarea número 2. Entonces, ya ustedes saben, si a usted le dan primero un triángulo pequeño, y después le dan uno grande, la razón va a ser 1 medio. Pero si es al contrario, si usted le dan un triángulo grande y después le dan uno pequeño, la razón es 2 sobre 1. ¿Entendido? Cuando se trabaja con los puntos medios. Bueno, niños, los dejo porque ya queda solo 1 minuto. Si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Espero que les haya quedado claro el tema del día de hoy. Los quiero mucho, nos vemos el jueves. Gracias, señor. Adiós, señor. Gracias. Adiós, que estén bien. Adiós. Adiós, señor. Adiós, mis niños, que se cuídense.